Bien. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Eduardo Lora Rodríguez, matriculado 2020-10515. Pertenezco a la clase de Tecnologías Juan con el profesor Tomás Rodríguez y el día de hoy vamos a estar viendo el laboratorio número 8 titulado Web Filter de estos laboratorios de seguridad. Antes de continuar entonces voy a ejecutar el comando date y el comando time para que se pueda verificar la fecha y la hora en la que estoy haciendo este video. Muy bien, una vez dicho esto, vamos entonces aquí donde tenemos una pequeña presentación sobre el web filter, perdón, y por qué razones una empresa debería utilizar el web filter. Entre ellas tenemos en que podemos mitigar los efectos negativos del contenido inapropiado de Internet, podemos filtrar, ya sea por el URL, categoría, etcétera. También podemos preservar lo que es la productividad de los empleados, así, o sea, evitándoles acceder a ciertos tipos de sitios para que no se puedan distraer, prevenir lo que es la congestión de la red, prevenir la pérdida y exposición de información confidencial, disminuir la exposición a sitios web potencialmente dañinos, prevenir violaciones de derechos de copyright, prevenir la exposición a contenido inapropiado u ofensivo, entre otras. Esto es lo que nos permite básicamente el web filter. Aquí tenemos entonces una pequeña foto donde nos explica cuándo se activa el filtro web. Primero, cuando un usuario quiere acceder a una página web, primero hace un DNS request, le llega la respuesta entonces de dicho DNS, entonces empieza el three-way handshake, que es básicamente cuando se utiliza el protocolo TCP, tenemos un SYN, and an ACK, un ACK, y luego viene el HTTP GET de parte del cliente, aquí tenemos una página web al que él quiere acceder, que es de ejemplo acne.com. Entonces, cuando le responde el servidor web, en este caso, entonces ahí es donde se activa lo que es el web filter en nuestro FortiGate. Bien, vamos a ver entonces, a verlo aquí en vivo. Muy bien. Aquí entonces, en el apartado de Security Profiles, si nos vamos aquí a Web Filter, tenemos estas opciones. Este es uno que yo tenía ya de prueba, vamos a crear otro. En la opción de Web Filter, entonces aquí tenemos estos que vienen defaults. Nosotros vamos a crear uno nuevo. Este lo vamos a llamar, por ejemplo, conexión seguro. Bien, vamos a ver las características una por una. En primera instancia, tenemos el feature set, que si lo vamos a utilizar en flow based o policy based, lo vamos a utilizar en flow based, la mayoría de todas las configuraciones y también el New Generation Firewall Mode, también lo vamos a utilizar en profile based para estas configuraciones. En primera instancia tenemos el FortiGate Category Based Filter, un filtro basado en categorías. Bien, aquí tenemos lo que son las categorías. Vamos a minimizarlas. Cada una de estas categorías contienen subcategorías. Por ejemplo, la categoría locales, tenemos unos subcategorías custom que nosotros mismos configuramos, que lo veremos un poquito más adelante. Luego tenemos lo que son potencialmente dañinos, sitios potencialmente dañinos como el hacking, discrimination, violencia explícita, grupos extremistas, etcétera. Páginas que contengan este tipo de contenidos, en este caso van a ser bloqueadas. También tenemos contenido para adultos, tenemos aquí sitios que consumen también mucho ancho de banda también que podemos bloquear. Tenemos también lo que son los security risks, ya sea malicious websites, phishing, spam URLs, entre otros. Luego de esto tenemos dos muy esenciales que se utilizan mucho en las empresas, como el General Interest, interés personal. Aquí tenemos, por ejemplo, anuncios, videojuegos, medicina, búsqueda de trabajos, shopping para buscar. Tenemos las redes sociales, que es aquí, social networking, entre otros. Aquí también tenemos entonces el de business. En el de business tenemos sitios como de finanzas y bancos, tenemos aquí sitios de negocios, entre otras cosas en estas subcategorías. Y luego tenemos un rate que todavía no han sido especificados, en este caso en FortiGuard, en la página de FortiGuard, que no se le han asignado todavía, lo que es un rate en este caso. Dicho esto, esto lo podemos configurar básicamente si nos piden por ejemplo, que bloqueemos el acceso hacia las páginas web. Nosotros con esta opción habilitada podemos venir aquí en donde dice entonces Internet in General Interest
personal y venimos aquí entonces y tenemos aquí en el apartado de social networking, vamos a dar clic derecho. Aquí tenemos una, dos, tres, cuatro, cinco opciones. La primera opción es Allow. Ya sabemos que va a permitir dicho tráfico, entonces, dicho contenido de esas páginas web como Facebook, Twitter, Instagram, etcétera. Tenemos Monitor, que básicamente va a permitir el, el uso, pero va a notificar al FortiGate sobre esto en este caso. Tenemos el blog, que es para no permitir. Tenemos aquí lo que es un warning, básicamente va a permitir, pero le va a poner un mensaje de que no debería, en este caso, acceder a dicho sitio. Y aquí, por ejemplo, en Authenticate, básicamente es para permitir ciertos grupos de usuarios. Por ejemplo, vamos a especificar un grupo y los grupos perdón, los usuarios que tengan ese grupo van a tener acceso hacia ese contenido, hacia las redes sociales por un intervalo de tiempo que nosotros especifiquemos. Por ejemplo, aquí pusimos un intervalo de 5 horas. Durante 5 horas van a poder utilizar eh, dichas páginas como Facebook, Twitter, etcétera. También podemos cambiárselas en este caso. Estos son minutos, aquí podemos ponerle horas, por ejemplo, por 5 horas, etcétera. Así nosotros querramos en este caso. Bien, entonces aquí, por ejemplo, podemos poner blog y esto va a denegar entonces que los usuarios puedan acceder a estas páginas. Bien, cabe recalcar que como estamos básicamente en dispositivos de prueba, no contamos con la licencia para el FortiWare Web Filtering Service, entonces el tráfico al que le apliquemos este perfil de seguridad puede que esté bloqueado, no nos deje acceder a ninguna página debido a esto. Por ende, tal vez no podamos hacer eh, las pruebas de manera concreta utilizando nuestro controlador de dominio, pero aún así podemos mostrar cómo se hacen las configuraciones. Bien, una vez entonces en este apartado bloqueamos lo que es el social networking, damos nosotros en OK, como pueden ver se crea lo que es el filtro, entonces nosotros nos vamos a Policy and Objects, en Firewall Policy, una vez aquí vamos a entrar a nuestra política de Internet. En nuestra política de Internet, entonces, en este apartado por aquí, vamos a activar el Web Filter y en el Web Filter vamos a poner conexión segura. Una vez hecho esto, vamos a dar en OK. Bien, ahí está nuestro Web Filter aplicado. Si nos vamos entonces aquí a nuestro controlador de dominio, aquí yo tenía algo ya abierto, voy a volver a cerrar esto, voy a volver a abrirlo. Si nosotros tratamos de acceder, por ejemplo, a facebook.com, nos dice que la página es bloqueada. Esto puede deberse a que se aplicó correctamente lo que es el filtro web o que básicamente, debido a que no tenemos la licencia, no nos deja acceder a esa página ya que bloquea todo el tráfico cuando se aplica este perfil web. Aquí nos dice, al FortiGate servers fail to respond. Ok, perfecto. Vamos a hacer una prueba, por ejemplo, con un sitio que no sea una página, por ejemplo, una página como Facebook, Twitter o Instagram. Voy a probar con Wikipedia. Bien, como pueden ver, me lo bloquea debido a la licencia que no tenemos en este caso, pero por lo menos ya pueden ver cómo se utiliza o cómo se aplican estas configuraciones. Esta es la parte del FortiWare Category Based Filter en este caso. Muy bien. Tenemos otras opciones. Vamos a minimizar estas, mientras tanto. Bien, la segunda opción que tenemos por aquí, voy a cerrar esta, es Allow User to Override Block Category. Voy a dejar esta así y aquí, ok. Allow Users to Override Block Categories. Permite a los usuarios sobreescribir las categorías bloqueadas. Bien, aquí primero tenemos que especificar qué grupo va a sobreescribir dicha categoría. Imaginemos, tenemos este grupo aquí creado. Vamos a seleccionar este grupo que tiene, vamos a imaginar, 3 o 2 usuarios.
Entonces aquí vamos a seleccionar otros filtros que nosotros tengamos en Web Filter. No es el mismo que nosotros estamos utilizando, sino que vamos a especificar otros. Imaginémonos que yo voy a especificar el default. Aquí en Switch Applies to, aquí por ejemplo voy a poner mediante IP. Y aquí en el Switch Duration, aquí podemos especificar días, horas o básicamente podemos hacer que le pregunte al usuario. Esto es lo que va a ser lo siguiente. Si nosotros entramos a una categoría, por ejemplo, que está bloqueada, que en nuestro caso nosotros bloqueamos Social Networking, a las personas que pertenezcan a este grupo con esta opción habilitada, le va a aparecer una opción llamada Override, así mismo como está escrito. Entonces, esos usuarios que pertenecen a este grupo van a poder darle clic a esa opción, loguearse con su usuario, especificar la IP en este caso, y con el tiempo que nosotros aquí le vamos a especificar, va a poder cambiar el filtro que está utilizando, que en este caso el principal es este, conexión segura, a este que está aquí, default, que tiene en este caso social networking allow, que lo permite. Para eso es que se utiliza esta opción de allow users to override block categories. Permite básicamente a los usuarios de esta categoría, de esta primera categoría, cambiarse a la categoría que aquí nosotros especificamos. Bien, eso es lo que hace esta categoría. Tenemos el static URL filter, que en vez de ser por categorías, podamos especificar URLs. Aquí podemos bloquear las URLs inválidas. Aquí tenemos entonces el URL filter. Aquí vamos a crear uno. Aquí puede ser el tipo simple, colocando la misma URL, regular expression o wildcard. La más utilizada es una wildcard donde se pone asterisco punto y el dominio facebook.com. Aquí en Option vamos a permitir Allow y en Status Enable. Con esto entonces tenemos una categoría, tenemos ciertamente una URL, en este caso permitida, para que los usuarios puedan navegar. Una cosa que cabe recalcar aquí es que, por ejemplo, si nosotros tenemos, si nos piden a nosotros bloquear la sesión de social networking, pero que solamente habilitemos Facebook, cuando nosotros entonces bloqueemos la sección de social networking en el apartado de interés personal, vamos a buscarla por aquí, que es esta que está aquí, no nos va a permitir acceder a Facebook. Una de las formas entonces de acceder, de bloquear esta opción y acceder a Facebook es utilizando el URL filter. Pero en este caso tenemos que cambiar una configuración y en Option, en vez de ser Allow, que sea exempt en este caso, para que la pueda permitir, además de que siga bloqueando en este caso los otros sitios web. Ya con esa opción, por ejemplo, vamos a poder acceder a Facebook, pero no vamos a poder acceder a sitios como Instagram, como Twitter, entre otros en este caso. Bien. Esta es la opción de Block Invalid URL. También tenemos el Block Malicious URL Discovered by FortiSandbox. En caso de que contemos con un FortiSandbox, habilitamos esta opción. Y también tenemos el Content Filter. Cuando activamos el Content Filter, aquí estamos bloqueando ya contenido, básicamente que aparezca en ciertas páginas, o por ejemplo, podemos bloquear si estamos navegando contenido que sea relacionado, por ejemplo, nuevamente con Facebook. Aquí lo especificamos. Aquí podemos, perdón, aquí en ese wildcard. Aquí podemos evitar dicho contenido. El lenguaje podemos poner el Spanish y acción podemos bloquearlo en este caso y habilitarnos. Ya con eso entonces vamos a evitar todo contenido que esté relacionado a Facebook cuando estemos en este caso navegando. Bien, esa es la opción de Content Filter. Por último tenemos Rating Options, donde podemos permitir a los sitios web when a rating errors occurs, o sea, permitir sitios web when a rating error occurs, o rate URLs by domain name IP address, que son también muy utilizadas. Y por último tenemos proxy options en caso de que estemos utilizando el proxy web en este caso, como pueden ver aquí. Estos son las configuraciones que básicamente podemos hacer con el web filter. Tenemos otras opciones como por ejemplo esta, Web Rating Overrides. Aquí en Custom Categories, si nos vamos a Custom Categories, podemos crear una custom. La voy a llamar prueba. Vamos a habilitarla. Bien, una vez aquí, voy a volver clic aquí para volver esta opción aquí.
Una vez aquí voy a crear una nueva. Aquí entonces yo puedo especificar una URL Facebook, por ejemplo. Entonces, cuando yo especifico esta URL, por ejemplo, y yo vengo aquí en categoría y yo pongo una categoría custom y selecciono la que yo creé, esto me permite, como yo expliqué en el ejemplo anterior, para, por ejemplo, permitir Facebook cuando social networking está activo, yo dije que con la URL filter se podía permitir en este caso, pero también creando una categoría custom como estoy haciendo ahora y nosotros permitiendo Facebook, como pueden ver aquí, aunque el social networking esté bloqueado, nosotros vamos a poder acceder a Facebook debido a que tenemos otra categoría, en este caso, solamente con la URL de Facebook para permitirlo. Si yo vengo ahora, le doy a OK, la tengo ya habilitada. Si yo voy a Web Filter, vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué nos aparece en esta opción. En Local Categories, entonces tenemos aquí la de prueba, donde yo puedo venir aquí y habilitarla. Con eso también ya tendría Facebook habilitado, aunque el social networking aquí esté deshabilitado. También tenemos la opción de Web Profiles Override. Si le damos a Create New, aquí podemos especificar usuarios. En la opción que tenemos en Web Filter, es esta que está aquí, donde uno puede especificar grupos, etcétera. Con esto podemos hacer especificaciones aún más detalladas. Podemos especificar a un solo usuario, un user group, un source IP, entre otros. Por ejemplo, especificamos un source IP. Aquí podemos poner la dirección de nuestro controlador de dominio, que es la 10.0.1.10. Aquí podemos especificarle o agregarle un perfil determinado para ese usuario. En este caso, para el dispositivo que esté con la IP que nosotros especificamos, podemos especificar el default donde tiene todo permitido en este caso. O también podemos agregarle otro profile que es el que va a es el que va a sobreescribir, por ejemplo. Entonces, vamos a hacer el cambio aquí. Este va a ser conexión segura y este va a ser default. Cuando este usuario quiera acceder entonces o navegar, este va a ser su profile original, pero cuando se encuentre algo bloqueado en este perfil, entonces va a cambiar, entonces va a ser un override hacia el default, donde tiene todo permitido. Aquí podemos poner una fecha de cuándo va a expirar entonces esta configuración y luego el status es para habilitarla. Y ya con eso tendríamos esa opción ahí creada. Bien, ya con eso entonces vimos cómo entonces hacer las configuraciones de Web Filter, vimos cuáles son sus opciones y por qué es muy necesario en este caso aplicarlo en las empresas, ya que brinda muchísima más seguridad a la hora de que los usuarios estén navegando hacia Internet. No pudimos hacer tantas pruebas debido a que no contamos con una licencia en este caso, pero pudimos ver las configuraciones cómo estarían básicamente y es algo muy sencillo de hacer. Solamente queda aquí cuando estemos utilizando por ejemplo, el Category Based Filter, nosotros ir bloqueando, especificando como monitor, como advertencia, como authenticate, básicamente para la seguridad y la navegación. Y esto entonces es todo por Web Filter. Luego de que tengamos ya nuestro perfil configurado, solo tenemos que venir a Firewall Policy, venimos aquí y especificamos dicho perfil. Bien, estos perfiles también cuentan con un recuadro de, básicamente cuentan con un recuadro que es diseñado para mostrar al usuario de qué FortiGate está bloqueando dicha conexión. Para que ese cuadro aparezca en algunas versiones, básicamente, tendríamos que activar el proxy based y aquí, en vez de utilizar el Certificate Inspection, utilizar el Dev Inspection. Recordando que deben de instalar el certificado en el ordenador, básicamente en el dispositivo cliente en este caso. Pero también podemos utilizar el Certificate Inspection como ya estaba y en modo Flow Based. Bien. Y eso ha sido la parte entonces del web filter en este caso. Esto ha sido todo de mi parte. Muchas gracias por verme y nos veremos en una próxima.